Perfecto. Ok, pues buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase, esta clase que es un tema hermoso de cómo nosotros podemos vivir en la palabra de Dios. ¿Sabes? Este tema es un tema hermoso, es un tema que te pido que lo sigas hasta el final porque tiene muchísimo contenido esta clase. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios porque, híjole, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales están abiertos a escucharlo. Y bueno, Señor, te damos las gracias, gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias por la buena noticia, por la palabra de vida, Señor, escrita en nuestro corazón, porque sabemos que se expande por todo el mundo y que trae transformación a la vida. Gracias, Padre, porque solamente contigo, Señor, podemos crecer, Señor. Te pedimos que nuestro entendimiento, Señor, sea abierto, que nosotros podamos comprender y entender las increíbles riquezas de tu gracia a las cuales tú nos has llamado. Señor, en el nombre de Jesús te pido que seas tú dando esta clase, compartiendo todo este tema, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor. Te pido que seas tú, Señor, hablando a cada corazón, hablando, Señor, a cada mente. Sé tú, precioso Espíritu, sembrando esta palabra de vida, esta semilla de vida en cada corazón que me escucha. Sé tú, precioso, que cada semilla produzcas fruto al 100 por 1. Yo te pido, Señor, que cada vez seamos más como tú. Ayúdanos, precioso, a vivir para ser hacedores de tu palabra, ayudándonos a vivir, Señor, en tu palabra, pero sobre todo, precioso Espíritu de Dios, ayúdanos a que seamos tú en nosotros, trayendo esa revelación, ese entendimiento que nosotros necesitamos para poder vivir esa vida que Jesucristo ganó para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada persona que me está escuchando y te pido que seas el maestro, que te entrones en nuestros corazones, que tomes mi boca y que seas tú exponiendo este tema. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, esta clase, híjole, es algo que el Señor ha estado hablando en mi vida. Es como una continuación de la clase pasada. Voy a seguir hablando del poder de la palabra de Dios, de la palabra viva, eficaz, que es la palabra de Dios, y cómo nosotros podemos cambiar nuestra vida a través de la palabra de Dios. ¿Sabes? Hay muchos mitos, hay muchas cosas tremendas que nosotros como cristianos hacemos como para seguir las corrientes, pero quiero decirte algo importante. El Señor hablaba esto en mi vida después de que yo terminé la clase del martes la semana pasada. Y sabes, yo puedo entender algo impactante. La palabra de Dios es poderosa para transformar cualquier situación en nuestra vida. Y es nuestra responsabilidad cómo nosotros la sembramos en nuestro corazón, en qué nos estamos enfocando. Y bueno, es un tema hermoso. Y vamos a comenzar con Primera de Pedro, versículo 23, que como quien dice voy a trabajar sobre este versículo. Y dice así, pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Fíjate, dice, su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Fíjate lo que nos está diciendo. Nuestra vida proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. No proviene de lo que el mundo dice, no proviene de lo que nosotros creemos, acerca de lo que nos han enseñado durante toda nuestra vida, sino que nuestra vida proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Yo quiero sembrar esto en tu corazón. O sea, nosotros tenemos todas las posibilidades en nuestras manos de cambiar nuestro destino según el enfoque que nosotros le estamos dando a nuestra vida. Amén. Y esto es poderoso, de verdad que esto es poderoso, porque Cristo es la palabra eterna de vida. Vamos a comenzar con uno de los versículos más hermosos que existe, que es en Juan 1, versículo 1, y dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esto hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate cómo dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él es
La palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Versículo 4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Fíjate nada más cómo la palabra de Dios es Jesucristo. Jesús es la palabra de Dios. Él es el verbo hecho carne. Él es el que creó todo. Él creó todo lo que nosotros podemos ver, lo invisible y lo invisible, fue creado por Él. Versículo 5 dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarse, apagarla. Vamos a deshebrar Juan 1:5. Prácticamente me llevo toda la clase deshebrando Juan 1, versículo 5. Y fíjate a todo lo que me llevaba. En la escritura la palabra hebrea, o sea, la palabra, era un agente de creación. Imagínate, la palabra de Dios prácticamente tiene el poder de crear en tu vida y en mi vida todo lo que tú y yo le enviamos. Ujú. O sea, la palabra tiene el poder de crear. Si tú y yo también pensamos que tenemos al Espíritu Santo de Dios, ese espíritu creativo dentro de nosotros, y si nosotros ponemos su palabra de poder en nuestra boca, cualquier situación tiene que someterse al nombre de Jesús, porque su palabra lo dice claramente, que todo se somete a su nombre encima de la tierra, debajo de la tierra y sobre de la tierra. Entonces, vamos a ver lo que dice el Salmo 33, versículos 6 al 9, por qué todo fue creado así. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites del mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente, pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Fíjate nada más, qué poderoso, cómo este versículo, Salmo 33:9, nos está diciendo que todo fue creado porque Él habló. Y Él creó el mundo, comenzó a existir por orden de su palabra, por orden de Dios, por orden de hablarla. En esta porción, nosotros vemos perfectamente el factor de crear, de la creación, que trae en sí la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, al ser enviada, fue hecho por lo que Él habló. O sea, Él sopló la palabra y el mundo comenzó a existir. Y es bien importante que tú y yo aprendamos a hablar la palabra de Dios. No solamente aprendernos los versículos. Ahorita eso lo voy a explicar con más detalle un poquito más adelante. Pero fíjate, aquí dice algo realmente. Si nosotros podemos entender que hay poder en la palabra de Dios, que todo fue creado de lo que no se veía, un espíritu creativo en el Espíritu Santo de Dios, un espíritu de verdad. La palabra es la fuente del mensaje de vida de Dios para nosotros. Yo aquí quiero hacer referencia al Nuevo Testamento. Aquí quiero que te concentres en el Nuevo Testamento, pero quise agarrar un pedazo de Oseas 4, porque por medio de los profetas, en Oseas 4, versículo 1, fíjate la indicación que dice, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. ¿Sabes? Es bien importante que nosotros conozcamos lo que es la palabra de Dios y nosotros conocemos a Dios a través de su palabra. Es impresionante, pero yo te pido, es un capítulo muy fuerte, Oseas 4, pero Oseas 4 nos está revelando algo bien importante, que es por falta del conocimiento de Dios, hay tanto sufrimiento en la tierra. Y sabes, es bien triste, ¿no? Tal vez entender que la humanidad sufre porque no conoce a Dios.
Y esto es una verdad bíblica. Y este versículo de Oseas 4 desmenuza por qué el pueblo se separa, lo dice que hay un adulterio espiritual, que adoran a falsos dioses y habla una cosa tremenda y él dice es que están sufriendo porque están desobedeciendo. Pero pues a veces nosotros pensamos, ¿cómo vamos a saber que estamos obedeciendo y que no? Pues si no conocemos la palabra de Dios, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros tengamos ese conocimiento de su palabra. En este mismo capítulo nos habla acerca de cómo nosotros necesitamos conocer su palabra, sus normas, o sea, su palabra nos trae esas normas de santidad, ese cuidado, esa protección a nuestra vida, que solamente la da Él. Y esto es protección, esto es cuidado, pero sobre todo, esto trae esa bendición que no añade tristeza cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Somos hacedores de su palabra, no solamente oidores, sino que también la llevamos a la obra. La llevamos a la obra. Salmo 119, versículo 1 y 2 nos dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Fíjate cómo está diciendo, he guardado tu palabra en mi corazón. Yo he enseñado muchísimo de guardar la palabra en el corazón, ajá, pero en el lenguaje griego, la palabra, lo que quiere referente a la palabra podría referirse a la razón o a los pensamientos de una persona. Al estudiar esto, hacía referencia a que realmente si nuestra filosofía sería una filosofía basada en pensamientos cristianos, en lo que la palabra de Dios está diciendo, realmente nuestra vida estuviera basado en lo que Dios piensa, en lo que Dios dice, por lo tanto, procederíamos a actuar de ese modo. Pero realmente todo esto cambiaría nuestra vida y para nosotros llegar a eso tenemos que cambiar nuestro sistema de pensamiento. Necesitamos transformar nuestra mente a toda verdad. Y es lo que nos enseña Romanos 12, versículo 2, que nosotros necesitamos transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar a la palabra de Dios. En la filosofía griega era un fundamento racional que gobernaba el universo conforme a la razón, siendo razonable, lógico, justo, ecuánime, equitativo. El mundo se mueve así. Y sabes, cuando nosotros estamos basados en filosofías del mundo, como lo dices, que los griegos pensaban que la palabra en sí, la palabra, pues era un fundamento que gobernaba el universo y todo era por lo que uno pensaba en lo humano. Y sabes, mucha gente piensa así, ¿no? En teorías, en muchísimas cosas, y nosotros podemos ver cómo son vidas hechas un desastre, que son vidas que de verdad la gente se siente sola, se siente oprimida y tantas cosas, y solamente porque sus pensamientos están basados en ideas mundanas. Juan, al escribir, hacía referencia a Jesús cuando él escribió el libro de Juan y hace referencia a Jesús, pero era posible que eh, que él tuviera estas referencias o ideas en su mente cuando él lo estaba escribiendo, porque en Juan 1, versículo 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Fíjate, esto es hermoso. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Acuérdate que Manuel es Dios en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender aquí? Que la palabra es Cristo. La palabra es Jesús. La palabra es vida. La palabra es espíritu, ¿no? Entonces, Juan caminó con Jesús, un ser humano el que conoció, al que amó, también era el creador de todo, la máxima revelación de Dios, la imagen viviente de la santidad de Dios, aquel que mantiene toda la creación unida. Y Juan caminó con Jesús. Y él es el que está escribiendo esto. Pero si nosotros nos vamos como referencia a Colosenses 1:17, dice, Cristo que es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, Él es el principio.
supremo sobre todos los que se levantarán de los muertos. Para los judíos, decir que Jesús era Dios era una blasfemia. Y eso lo vemos cuántas veces él fue juzgado por eso, ¿no? Para los griegos, creer que la palabra se hizo hombre era, o sea, el creer que la palabra se hizo hombre, o sea, creer que Jesús era la palabra viviente, pues era inconcebible, o sea, no podía caber en la mente de la gente que la palabra era Jesús, ¿no? Entonces, para Juan era una revelación. La palabra era la nueva noticia de Jesucristo, lo que hoy nosotros podemos tomar del Nuevo Testamento haciendo referencia. En Juan 1:4 dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Solo su palabra trae vida a nuestra vida y Jesús es la palabra, Jesús es el verbo. Y sabes, su palabra es poderosa, su palabra es viva y es eficaz. Ujú. Pero tú y yo fuimos creados por Él. Nosotros existimos por Dios. Dios nos creó y tenemos dones especiales que Él nos ha dado. Con Dios somos valiosos y somos especiales, pero separados de Él no podemos hacer nada. O sea, separados de Él no hay cómo nosotros podamos tener una vida fructífera, no hay cómo nosotros podamos dar frutos, o sea, no hay un modo. Si intentamos vivir, ujú, alejados de Él, es como si nosotros estuviéramos abandonando nuestro propósito por el cual Él nos ha creado. Y su vida trajo luz a tu vida y a mi vida. La vida de Jesús en nosotros es lo que nos está dando el poder. O sea, la palabra es poder. Fíjate lo que dice Hebreos 4:12. Ujú. Pues la palabra de Dios es viva y es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. La palabra de Dios no es simplemente una colección de palabras de parte de Dios, su acción en nosotros es vida, su dinámica transforma nuestra vida. Ajá. Y es como un agudo bisturí, como un cirujano. Su palabra revela lo que nosotros somos. Ajá. Entonces, esta penetra hasta dentro de nosotros, en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual, discierne todo lo que hay dentro de nosotros, lo bueno y lo malo. Las exigencias de su palabra requieren que tú y yo tomemos una decisión. No solo debemos oír su palabra, nosotros debemos de permitir a su palabra que nos moldee y que nos corrija. Y sabes, cuando tú y yo estamos permitiendo que su palabra nos corrija, estamos permitiendo que su palabra nos guíe y aparte estamos obedeciendo su palabra, realmente estamos siendo transformados. Y yo escuché algo hermoso de una amiga que está aquí conectada, Betty, y te lo voy a tomar, amiga. Y pusiste, ¿no? Que si alguien te corrige y te sigues ofendiendo es porque tienes un problema de ego. Y sabes, esto me encantó porque esto es una verdad. Si cuando nosotros nos estamos, alguien nos corrige o su palabra, su misma palabra, la palabra de Dios nos está ofendiendo, nosotros nos sentimos, lastimados, ¿sabes? Es porque el ego lo tenemos altísimo. Necesitamos seguir trabajando en nuestro ego. Permítele. Yo te pido, permite que la palabra de Dios te corrija, permite que la palabra de Dios te guíe, permite que la palabra de Dios te sane, te redarguya, te discipline. Solo recuerda que el Padre que ama corrige. Y esto sucede en lo espiritual. Si tú le estás permitiendo a la palabra de Dios que te corrija, vamos a tener cambios en nuestra vida. Ajá, nosotros amamos a nuestros hijos y nosotros porque los amamos los corregimos. Imagínate cuánto más Dios no necesita que nosotros seamos corregidos en las cosas que a nosotros nos están dañando. Entonces, no podemos rechazar el mensaje o no podemos rechazar la corrección de la palabra de Dios porque esto nosotros lo tenemos que tomar como una oportunidad para arrepentimiento
y por consiguiente para crecimiento en nuestra vida. Entonces, es importante, su palabra siempre va a exigir que tú y yo generemos cambios en nuestra vida. Siempre, siempre, siempre. Jeremías 23:29. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Y sabes, a veces así estamos escuchando la palabra de Dios y nos está diciendo que somos tal vez quejumbrosos o que estamos en el chisme o que estamos de mentirosos o lo que tú le quieras poner o de orgullosos o de lo que sea. Y así dice, no es mi palabra como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. ¿Y qué dice la palabra? Que a veces hay corazones de roca. Por eso yo a veces pienso, Señor, y oro, de verdad, oro por toda la gente que me escucha en Semilla de Vida. Señor, que nuestros corazones sean sensibles a ti y a tu palabra. Efesios 4, versículo 17. Dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Este versículo, Pablo nos dice, tómala, o sea, úsala, vive la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la cual es su palabra, nosotros tenemos que vivirla en algún momento y tal vez en el momento en que estemos frente a nuestro Señor, nos podrían preguntar, ¿cuántos versículos te sabes de memoria? Y realmente no creo que esta sea la pregunta que Él nos va a preguntar. Yo creo que nos va a decir, ¿cuánto de lo que sabes de la palabra de Dios viviste? O sea, imagínate nada más esta pregunta. No es cuántos versículos te sabes de memoria y cuántos versículos estamos como pericos nada más diciéndolos a los cuatro vientos, sino que nosotros para poder vivir la palabra de Dios y que Él nos esté preguntando, ok, sí, te puedes saber toda la Biblia, porque yo conozco gente que se sabe toda la Biblia y no vive un solo versículo. ¿Y qué nos está diciendo ese momento? ¿Cuánto de lo que sabes viviste? De aquí es la importancia de darle el valor a la palabra de Dios. Que sea estudiada, que sea escudriñada, que sea meditada, que sea sembrada en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Para que el ladrón no venga a robar la palabra de Dios. Y la palabra brote de nuestros labios de fe, de esperanza. Y esto que va a traer transformaciones a nuestra vida. Pero necesitamos nosotros ser hacedores de su palabra, necesitamos nosotros aprender a vivir la palabra de Dios. Y dices, ¿cómo aprendemos a vivir la palabra de Dios? Su palabra tiene el poder de transformar. Y así lo dice Colosenses 1. Si tú lees Colosenses 1 o Colosenses 1 completo, nos está diciendo que la nueva noticia, o sea, el Nuevo Testamento, tiene el poder de transformar nuestra vida, tanto mental, espiritual, económica, física, como tú quieras. Sí. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios trae poder. La palabra de Dios, así para el que cree, todo le es posible. Entonces es necesario que nosotros hablemos su palabra. Como lo decía hace rato, Él a través de su palabra, Él creó las cosas. Hay un espíritu creativo dentro de nosotros. Primera de Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. O sea, tenemos su palabra que da vida, ¿sabes? Así como él dice, da vida incluso a los huesos secos. O sea, ¿cuánto más no va a poder vivificar nuestros cuerpos mortales? Pedro nos enseña que todo va a pasar. Es nuestra decisión, ¿sabes? Si es una decisión, y aquí es por eso le puse este título. Nosotros decidimos y tomamos el camino de la vida. Es una decisión. Si tú y yo le dedicamos tiempo a lo eterno, le dedicamos tiempo a estudiar, dedicamos tiempo a la obra del Señor. Es tu decisión y es mi decisión que tú y yo
caminemos por el camino de la verdad, porque el mundo nos va a querer arrastrar y nos va a querer influenciar con las ideas de este mundo, las cuales Él nos dejó dichos. Es que no te conformes a este mundo, transfórmate, transfórmate. Y es tu decisión y es mi decisión. Es nuestra responsabilidad saber y aprender a vivir en la palabra de Dios. Ese versículo que dice, Señor, lo que tú me diste, yo les he dado. Y sabes, Él nos dio lo más poderoso que Él tiene, que es su palabra y que es el Espíritu Santo. Imagínate qué tremendo está esto. O sea, yo no sé si tú has pensado en esto, pero yo te pido que medites en esto, que pienses en las cosas tan valiosas que nos dejó Jesucristo, que es su palabra y su Espíritu. Salmo 107, versículo 15 al 20. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron necios y se rebelaron y sufrieron por sus pecados. Esto está tremendo. ¿Por qué la gente sufre? Por la rebelión, por la rebeldía. Sufren por los pecados. Y recuerda que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. El sufrimiento en nuestra vida viene por el pecado. Y si me regreso a Oseas 4, ¿qué es lo que nos está diciendo? O sea, es por conocimiento. ¿Y sabes qué dice exactamente? Aquí lo tengo, mira, Oseas 4:4 dice, no señales al otro para echarle la culpa. Entonces, mira, debemos de nosotros estar atentos a lo que nosotros estamos estudiando, a lo que nosotros estamos hablando. Me regreso, Salmo 107, versículo 18. ¿Qué dice? 17. Algunos fueron necios y se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podrían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Ahí te va. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Fíjate lo que hace su palabra. Envió su palabra y los sanó. Y hay un versículo que diga, que no diga que están enfermos. No tengo la cita, pero hay un ejemplo, por darte un ejemplo. Muchas veces lo que nosotros estamos hablando es lo que nosotros estamos creando en nuestra vida. Envió su palabra y los sanó. Sabes, muchas veces nosotros tenemos que enviar esa palabra de vida para ser sanados. Nosotros tenemos que hablarla constantemente, meditar en ella, pensarla. Cuando Dios creó la humanidad a su imagen, Él nos dio la autoridad sobre la creación. Amén. De hecho, Él dio la tierra a la humanidad. Y esto es lo que dice el Salmo 115:16. ¿Qué fue lo que dijo? Bendijo a Jehová, bendijo a Adán y a Eva y les dio una misión. No estaba Dios, microgestionando sus elecciones, sino que Él estaba permitiendo crear. ¿Qué fue lo que le dio a Adán y Eva? Perdón, Adán, porque Eva todavía no estaba. Dios le dio la tarea a Adán de ponerle el nombre a todas las criaturas. Y Dios no lo corrigió ni buscó cambiar su opinión. Simple y sencillamente, Dios lo dejó. Aquí podemos ver y entender la evidencia del libre albedrío a través de las escrituras. Ya sea que la voluntad de buscar y de conocer a Dios o la voluntad de nosotros vivir en la carne es nuestra elección. Nosotros somos libres para elegir si seguimos el camino de Dios o simple y sencillamente seguimos buscando el mundo. Usted puede decidir qué tan rápido conduce o cómo se va a vestir o qué es lo que va a comer o qué se va a alimentar, pero también nosotros podemos elegir creer a Dios o vivir en la independencia de Él. Dios honra nuestras decisiones. Tus decisiones pueden llevarte a la pérdida, a la angustia, al temor, al dolor, o como lo dije hace rato, que la rebeldía
por la rebeldía, por los pecados sufrieron. O simple y sencillamente nosotros podemos decidir y ser determinados en buscar a Dios. Y es una lección. Pablo habla de que algunos de los que siembran en la carne, pues el que siembra para la carne cosecha muerte, pero el que siembra para el espíritu cosecha vida. Y esto lo dice prácticamente. Pablo nos enseña que cómo nuestras decisiones, dice Gálatas, si no me equivoco, es Gálatas 5, versículo 6, nosotros somos responsables de nuestra conducta. Cada hecho, cada cosa que nosotros decidamos hacer va a tener consecuencias. Jesús, Jesús habla y dice, endurecieron sus corazones. Aquellos corazones no estaban abiertos para escuchar la palabra de Dios. Y sabes, muchas veces nosotros necesitamos orar por nuestros corazones, que nuestros corazones estén receptibles a Él, que nuestros corazones quieran aprender. La diferencia entre vivir la palabra de Dios es que nosotros seamos intencionales en escuchar su palabra, en guardarla en nuestro corazón, en ser hacedores, en, ¿sabes? En tener hambre y sed de justicia. O sea, en otras palabras, el tener ganas de aprender de Él. Si nosotros tenemos ganas de aprender a Él, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos buscando su reino, estamos buscando de esa agua viva, porque, ¿sabes? Esa agua viva es el Espíritu de Dios en nosotros, ese poder que está en el Espíritu Santo es esa agua viva. Y como creyentes nacidos de nuevo, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos ante nosotros? ¿Cuál es el potencial que nosotros tenemos? Y sabes, tienes al Espíritu de Dios. Y si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Todos tenemos un camino, tenemos el camino de la verdad y de la vida, pero también tenemos el camino, que nos lleva a la destrucción que es el mundo. Y el límite podría estar en nuestras ideas, en nuestros paradigmas, podría estar en nuestras creencias, podría estar en lo que no hemos perdonado, en lo que hemos cargado del pasado. Pero es de nosotros, es nuestra responsabilidad transformar nuestra manera de pensar a la de Cristo y también es nuestra responsabilidad elegir vivir la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es viva, es viva. Y la palabra de Dios es Jesucristo. La palabra de Dios es Jesús. Ujú. Entonces, sea lo que creas en tu vida, si es bueno es para la gloria de Dios y si es malo, pues sabes, producirá de eso. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y todo lo que nosotros hablamos procede del corazón. Entonces, este versículo dice que así como creíste te será hecho. Nosotros somos los que vamos moldeando nuestro futuro, ¿sabes? Y no es el destino que nos toca vivir, porque yo ya no creo en eso. Es el destino que tú y yo formamos. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque son creencias sembradas en el corazón y lo que dirige nuestra vida es el corazón. Así lo dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otras traducciones dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él dirige tu vida. Imagínate la vida que tú y yo llevaríamos si el contenido de nuestro corazón está dirigido en el Nuevo Testamento, en lo que nosotros somos para Dios, en esa palabra viva y eficaz, ¿sabes? Se irían muchísimas enfermedades de nuestra vida. Porque todo se somete al nombre de Jesucristo. El poder creativo de la palabra de Dios, ese poder para crear, está en ti y en mí, tanto en positivo como en negativo. Dios nos ha dado su palabra y su palabra es viva. Dice claramente, busca el amor. Deseen, imagínate lo que está diciendo este versículo. Busca el amor de Dios, deseen los dones espirituales. Primera de Corintios 14:1. Lo voy a leer completamente. Dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear la capacidad especial que da el Espíritu, sobre todo
la capacidad de profetizar. Wow. Dice, deseen. El deseo es algo de nuestro corazón, es algo que nosotros queremos. ¿Sabes? Dios es especialista en cumplir los deseos de nuestro corazón. Necesitamos enfocarnos en Él. Necesitas desear las cosas de Dios, tener hambre y sed de justicia sobre lo que Él nos ha dado. Y sabes, aquí dice algo hermoso. Dice, sobre todo, la capacidad de profetizar. Deben desear las capacidades especiales. Sobre todo, pero otra vez lo voy a leer. Deben desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Sobre todo, la capacidad de profetizar. Si sabes, en nosotros está ese Espíritu de Jesucristo. Ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Vive en ti, vive en mí. Es ese mismo Espíritu que crea vida. ¿O qué? ¿O estamos hablando muerte? Porque de lo que nosotros estamos hablando es lo que nosotros estamos creando, porque nosotros hay un espíritu de crear. Aquí nos está diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. ¿Sabes? Este versículo a mí me lo dio hace muchísimos años y yo no entendía el significado de este versículo. Y, y hace unos días yo pensaba en este versículo. Y yo decía, wow, Señor, y quiero decirte lo que venía a mí. Cuando tú estás pensando en la palabra de Dios, no importa que estés trabajando, porque puedes estar trabajando, puedes estar pensando en su palabra, en su promesa, puedes estar pensando en Él, meditando en su palabra. Puedes ir manejando y puedes estar también pensando en su palabra. Puedes trabajar, puedes bañarte, puedes hacer la comida y tu mente está en Él. Y sabes, aquí es donde se va gestionando lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos gestionando en lo espiritual se va sembrando en nuestro corazón y cada palabra de semilla de vida, o sea, cada palabra de vida que tú siembras en tu corazón va a dar fruto. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en Él, que eso significa buscar el reino de Dios, buscar lo que Él nos ha dejado a nosotros, que es su palabra, pero cuáles son sus promesas, necesitamos estudiar sus promesas. Y necesitamos aprender a vivir en sus promesas, porque todas las cosas serán añadidas. Y sabes, este versículo, el otro día le decía a mi esposo, antes me preocupaba porque yo tenía una cancelación. Y yo digo, ¿sabes qué, Señor? Gracias, porque tú estás a cargo. Y sí, he cambiado mi manera de pensar. Hoy lo veo a Él como mi fuente de provisión, como mi fuente a todas mis necesidades, tanto físicas como espirituales. ¿Y sabes por qué me he enfocado en él? Ha cambiado mi vida, ha cambiado mi corazón, han cambiado muchísimas cosas, pero nosotros necesitamos buscarlo a él, saber qué es lo que él, nos ha dejado a nosotros, porque de cierto os digo que cualquiera que diga a esa montaña, se removió y arrójate al mar. Y no duda en su corazón, perdón, no duda en su corazón, sino que cree que esas cosas que dice se harán, todo lo que diga. O sea, en nuestras palabras hay poder. O sea, nosotros le podemos hablar al problema, a la enfermedad, le podemos hablar a lo que nos está oprimiendo, le podemos hablar a cualquier situación y obedece la palabra de Dios. Pero dice, ¿cuál es la condición? No dudar en nuestro corazón. Muchas veces la duda, la incredulidad es lo que no nos permite vivir la plenitud de la palabra de Dios. ¿Por qué hay duda? ¿Por qué hay incredulidad? ¿O sabes? Porque a veces pensamos que no es para nosotros, que tal vez es para la otra persona, que nosotros no lo merecemos. Y así como creíste, te será hecho. Así como creíste, ¿sabes? Yo pensaba en este versículo de por qué Jesús no pudo hacer milagros en Jerusalén. Y tal vez te va a dar risa lo que te voy a decir, pero así yo lo sentí, ¿no? ¿Sabes?
Jesús cuando entró a Jerusalén y él hacía milagros y hacía sanidades y todo, pero en Jerusalén no pudo. Y te voy a decir por qué, porque ellos no veían a Jesús como el Hijo de Dios, sino que ellos lo veían como Chucho, ajá, como Chuchito, la hija, el hijo de Pepe y de Mari, ¿no? Entonces, como ellos lo veían como el hijo de Pepe y el hijo de Mari, pues él no podía hacer milagros. Y quiero decirte algo importante. Ajá, ¿cómo tú estás viendo a Jesús? Como el Hijo de Dios, como la palabra viva, como el verbo hecho carne, como ese evangelio de poder. Es como tú lo veas, es como tú lo estás conociendo. Porque si tú tienes una revelación del nombre de Jesucristo, wow, pide una revelación. Yo te pido que en el nombre de Jesús pidas una revelación del nombre de Jesucristo. Y sabes, vas a comprender y vas a entender que su palabra tiene todo el poder para transformar nuestra vida. Yo a veces, de verdad, pienso y digo, Dios mío, tú nos has dado esto tan hermoso que no tiene un valor, porque dice claramente Juan 15:17, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pedirás lo que sea y se hará por ti. Híjole, y aquí hay una condición y tal vez nosotros podríamos decir, no, pues es que sí, como una condición. Si permaneces en mí, o sea, ese sí condicionado. Y sí, es una condición y es una decisión también nosotros, permanecer en Cristo. Es una decisión buscarlo, es una decisión conocerlo más, es una decisión tener hambre y sed de justicia de Él. Y también es una decisión si nosotros transformamos nuestra manera de pensar. Es una decisión en nuestra vida todo el tiempo y estamos decidiendo constantemente si creer o no creer, si estar o no estar, si ir a la iglesia, no ir, si estudiar o no estudiar. Y estamos todo el tiempo tomando decisiones. Y aquí dice Juan 15:7. Ajá. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, necesitamos permitirle a la palabra de Dios que permanezca en nosotros. Necesitamos meditar en ella, pensar en ella. Este es el modo en que la palabra de Dios se siembra en nuestros corazones. Y sabes, una semilla, cuando un árbol da fruto, un manzano no hace un esfuerzo sobrenatural para dar fruto. Un árbol, un manzano, ¡fum! Sin esfuerzo, empieza a dar fruto. Y eso es lo que sucede en ti y en mí cuando nosotros permanecen sus palabras en nosotros. Nosotros podemos pedir lo que queramos. ¿Qué es lo que necesitas? Él tiene todo para dártelo. Porque dice, si permaneces en mí, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y muchos de nosotros estamos en Él y permanecemos en Él y a veces nos esforzamos, pero es una elección y nosotros podemos elegir hacerlo o no hacerlo. Y Dios quiere dar los deseos de nuestro corazón, de suplir esos deseos de nuestro corazón. Nosotros somos el límite en nuestras creencias, en las posibilidades. Nosotros muchas veces, ay, no, no, no creo que lo haga. Ay, no, es que eso está muy difícil. Ay, no, es que es imposible. No hay imposibles para Dios. Nosotros somos el límite. O creemos en las posibilidades, porque cada día es una oportunidad en la cual nosotros estamos tomando decisiones. Y tu futuro y mi futuro están en nuestro corazón, en lo que nosotros estamos sembrando en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay odio, si hay rencor, si hay amargura, lo que sea, sí o sí, esto va a dar fruto. Esto va a dar fruto. ¿Y cómo nosotros seguimos el camino de la verdad? Conociendo su palabra, pidiéndole, Señor, enséñame a vivir en el poder de tu palabra. Necesitamos extender, nuestra manera de pensar, transformar nuestra manera de pensar a lo que Él nos está diciendo. Mateo, Mateo 12, versículo 35. 34 está un poquito fuerte, pero lo voy a leer porque la segunda parte de este versículo es interesante. Y dice, camada de víboras,
¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Versículo 35. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Este versículo es súper claro y nos está hablando cómo nuestro corazón dirige nuestra vida. Si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, nos va a llevar a lo que nuestro corazón está lleno. Y yo quiero darte un testimonio. Cuando comenzó el COVID, nosotros teníamos muy poco tiempo de haber llegado aquí a Estados Unidos. Y en verdad, yo no tenía dinero, yo no tenía nada, no teníamos coche, o sea, estábamos en la ruina, si te puedo decir algo, estábamos en la ruina. Y yo le preguntaba al Espíritu de Dios, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no avanzamos antes de que comenzara el COVID? Y yo recibí una palabra que dice, en tiempos difíciles serás prosperada y en tiempos de escasez tendrás más que suficiente. ¿Sabes? No sé, pero este testimonio, cuando él empezó a hablar esto a mi corazón y él me empezó a enseñar que la pobreza estaba en mi corazón porque la pobreza estaba en mi mente. Después de mucho tiempo, de años de escasez, de años de no tener, de años de pérdidas, yo me había acostumbrado a ciertas cosas y llegó un momento en cuando yo le empecé a preguntar, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y él me llevó, transforma tu mente. Yo pude ver en el año más difícil del COVID, cuando todo estaba cerrado, cuando nosotros no teníamos reservaciones, cuando no había nada de trabajo, ¿sabes? Él nos dio no solamente una camioneta para movernos, sino que también nos dio una compañía, nos dio una empresa la que hoy tenemos. Y en ese año fue el año y hasta el día de hoy nosotros como familia hemos sido prosperados. Amén. Hemos sido prosperados, pero tuve que cambiar lo que había en mi corazón. Y este versículo lo dice claramente. Una persona buena produce cosas buenas del buen tesoro de su corazón. A veces nuestras creencias, nuestra filosofía está basada en mentiras humanas o tal vez está basada en lo que hemos vivido durante años. Y eso es lo que hay en nuestro corazón sembrado. Yo te pido en el nombre de Jesús que quites eso, porque en mí había un corazón de pobreza. Yo te pido que quites eso y que pongas eso. ¿Sabes? Yo quité ese pensamiento. Y yo dije, Señor, tú prometiste que en tiempos de escasez yo sería prosperada y que en tiempos difíciles tendría más que suficiente. Amén. Y sabes, así pasó y así fue. Y hoy es un testimonio que el Señor me ha prosperado a mí y a mi familia. Pero aquí lo dice claramente. Y una persona mala produce cosas malas del mal tesoro de su corazón. Podemos ver cómo nuestro corazón dirige nuestra vida. ¿Y qué fue lo que yo hice? Simple y sencillamente, no era porque mi corazón era malo, sino que en mi corazón había, por debido a la circunstancia, a la situación, un pensamiento de pobreza. Y yo cambié ese pensamiento y empecé a decir, Señor, tú me prometiste que en tiempos difíciles será prosperada y que en tiempos de escasez tendré más que suficiente. Y sabes, hoy te puedo decir que gracias a Dios, el fruto de mis manos y el fruto de las manos de mi esposo ha sido prosperado. Pero necesitamos cambiar las cosas que estén mal en nuestro corazón. Esas cosas que no van conforme a la palabra de Dios, que nos están haciendo vivir, tal vez en enfermedad, en miseria, en depresión, en tristeza, en amargura, en odio, en rencor, lo que sea. No puede producir un corazón malo cosas buenas, no puede un corazón bueno producir cosas malas. ¿Por qué? Porque así como lo decíamos la clase pasada, y es simplemente sale de su mismo género, produce su mismo género. Y así desde el Génesis, así lo creó Dios. Todo lo que, toda la semilla produce su mismo género. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero sembrar hoy en tu corazón? Es nuestra responsabilidad sembrar la palabra de vida en tu corazón y en mi corazón.
Si quieres cambiar tu situación, solo necesitas sembrar una palabra de poder, un versículo en tu corazón. Medítalo, piénsalo, escríbelo, velo, guárdalo en tu corazón y sabes, sí o sí va a dar fruto en el tiempo que sea, pero depende cómo tú estás cuidando esa semilla. Si de pronto lo estás sembrando y dices, ay, y sales, y ay, es que la situación es que no me va a alcanzar el dinero. Es como si sacaras la hoja o la planta y ay, ¿y cómo va a dar fruto si le estás mete y saque, mete y saque? Entonces, mejor si no tenemos nada que decir, no digas nada. ¿Por qué? Porque nuestra palabra es poderosa. Es poderosa. Versículo 36 de Marcos 12. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuentas de cada palabra útil que hayan dicho. Las palabras que digan te absorberán o te condenarán. Sé que este versículo es muy fuerte. ¿Y sabes algo? Nosotros muchas veces necesitamos ser confrontados. Y como te decía hace rato, permite al Espíritu Santo de Dios que sea Él el que nos muestre cuáles son nuestras creencias, cuáles son las cosas que han estado sembradas en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es más poderosa y cualquier creencia la puede disolver. ¿Sabes por qué dejó escrito esto en Corintios 10? No recuerdo si es uno o dos, pero dice que todo, imagínate, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. O sea, hay pensamientos que se están levantando en contra de lo que nosotros estamos estudiando. Y él dice que toda altivez se vaya cautivo, que todo pensamiento se vaya cautivo a la obediencia de Cristo. Necesitamos quitar de nuestra vida toda altivez que se esté levantando en contra del conocimiento de Dios. Yo te pido, 2 Corintios 10, ora este versículo, que todo lo que se esté levantando en tu corazón, en tu mente, en tus creencias, que no pertenece a Dios, que se te derrumba toda altivez que se esté levantando, porque muchas veces eso es el fruto que está dando nuestra vida. Y tenemos la palabra poderosa que es Dios. Proverbios 4:23, guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Está diciendo con toda diligencia. Tenemos que ser diligentes, tenemos que analizar lo que estamos nosotros creyendo. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Mira tus ojos al frente y fija tus párpados hacia lo que tienes delante de ti. ¿Sabes? Tenemos mucho que hacer. Nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a ser transformados y su palabra tiene que transformarnos y tiene que producir cambios en nuestra vida. No podemos conformarnos como lo que hoy vivimos, aunque por estar enfermos en escasez, con estar enfermedad, en lo que sea. El poder de Cristo está en nosotros. Necesitamos aprender a fluir, reconocer que Jesucristo está en nosotros. Y si nosotros reconocemos que el que venció a este mundo vive en nosotros, ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el que va a poder deshacer todas las obras en nuestra vida que nos están impidiendo seguir. Y esto es solamente en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros estamos creyendo. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Híjole, no puse la cita, ajá, pero nosotros podemos comprender, la buena noticia realmente trae, híjole, restauración a toda nuestra vida. La buena noticia, la palabra de Dios, prácticamente es la que tiene el poder de transformarnos. Jesucristo vive en nosotros. El verbo hecho carne vive en nosotros. El que creó todo vive en nosotros. ¿Sabes? A mí a veces me da pavor pensar el día que yo esté frente de Él y que Él me pregunte, no cuántos versículos te sabes, Eli, sino que Él me pregunte cuántos de ellos viviste.
¿Cuántos de esos versículos que nosotros sabemos vivimos? Por eso hoy yo te pido, pídele al Espíritu de Dios que nos enseñe a vivir su palabra. Amén. Amén. Señor, enséñame a vivir en tu palabra. Enséñame, Señor, porque sabes, Él no quiere que ninguno de nosotros sufra. Nosotros sufrimos por consecuencia del pecado. El pecado es el que viene a nuestra vida a matar, a hurtar, a destruir, y Satanás utiliza todo eso para destruirnos. Entonces yo hoy te pido que busca que la palabra de Dios sea vida en tu vida. Medita en su palabra. Joel lo dice claramente. Guarda tu palabra, atesora mi palabra en tu corazón y todo lo que pidas, Él no lo va a dar. ¿Sabes? El problema es ese, que no hemos dado el valor a la palabra de Dios. Y yo quiero decirte algo importantísimo. Yo creo, y es lo que me revelaba el Espíritu de Dios la semana pasada. Perdón si alguno de ustedes los ofendo, pero es lo que el Espíritu de Dios revelaba a mi vida. Yo creo que es más poderosa la palabra de Dios sembrada en un corazón fértil, en un corazón de vida, en un corazón donde nuestra boca produzca fe, que cualquier oración. Porque la palabra fue creada para dar vida. La oración es un medio para acercarnos a Cristo. Claro que es un medio, pero Él dice claramente, acércate con acción de gracias. No nos dice, acércate en llanto, en lamento, a contarme todos tus males. La mejor oración que nosotros podemos hacer es, ¿sabes qué, Señor? Gracias por la redención, porque el espíritu de redención vive en nosotros. Gracias por la vida, Señor. Enséñame a vivir la vida de Cristo que ganó para nosotros. Enséñanos, Señor, a ser parte de las increíbles riquezas de tu gracia. ¿Sabes? Necesitamos nosotros aprender a vivir en lo que Él ha ganado para nosotros. Bueno, pues vamos a orar porque ya se nos acabó el tiempo. Wow, este fue, híjole, súper rápido, se nos fue muy rápido el tiempo, pero bueno, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la buena noticia que corre por todo el mundo y que da fruto en todas partes mientras mediante el cambio que produce en nuestras vidas. Así, Señor, como transforma nuestra mente, transforma nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias por el amor, Señor, que nos das por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y has hecho por nosotros, Señor, el haberte dado por nosotros. Pero sobre todo, gracias, Señor, porque tu Espíritu mora en nosotros y ese Espíritu que da vida, Señor. Ayúdanos, precioso, a hablar tu palabra. Ayúdanos, precioso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, a que nosotros, Señor, seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Enséñanos a vivir en el poder de la palabra viva, en el poder de la palabra de verdad. Señor, enséñanos a seguir en el camino de la verdad y de la vida. No permitas que voltemos ni a la derecha ni a la izquierda. Precioso, nosotros reconocemos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Enséñanos a fluir, Señor, en el poder de tu Espíritu. Enséñanos a fluir, Señor, para que nosotros seamos el reflejo de lo que es Cristo, Señor. Señor, tú has vencido con todo el mal. El pecado no puede enseñorearse de nosotros, porque tú viniste a resolver lo que nos separaba de ti, lo que nos traía a la muerte y fue el pecado. Y tú has perdonado todos nuestros pecados, Señor, y los has mandado tan lejos, Señor, que nosotros somos perdonados, Señor, por tu gracia y por tu amor. Ayúdanos, Señor, a vivir como perdonados, como escogidos de Dios, Señor. Ayúdanos a ser sacerdotes, Padre. Sacerdotes así como Seas 4 lo dice, Señor. Ayúdanos a ser sacerdotes, que seamos responsables, Señor, de llevar tu mensaje con claridad, Padre. Pero sobre todo ser esos portadores de tu mensaje con nuestros hechos y nuestro ejemplo, Señor.
Gracias, precioso, por la redención. Gracias por la vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que dentro de nosotros hay un espíritu creativo, Señor. Y nosotros podemos hablar a las cosas que no son como si fueran. Enséñanos, Señor, a mantenernos en silencio cuando no tenemos nada bueno que decir. Hoy te cedemos, Señor, el control de nuestra boca, Padre. Que nuestras palabras sean de edificación, sean de vida, sean palabras que procedan de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada persona que me escucha, porque sus oídos están abiertos, su entendimiento, Señor, está siendo esclarecido, todo velo se ha quitado, Padre. Y hoy podemos verte a ti, Señor. Y podemos entender las increíbles riquezas de tu gracia a las cuales tú nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues muchísimas gracias a los que se conectaron en Facebook. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, gracias Betty. Te mando un fuerte abrazo, hermosa Calixto. También aquí está Fabiola, Elsa, Jasmine. Bueno, los bendigo, Betty. Un fuerte abrazo, hermosa. Te quiero mucho. Steffi, también estás por aquí. Muchísimas gracias. Los bendigo en el nombre de Jesús y que sigan creciendo en el conocimiento de Cristo. Muchísimas gracias, Calixto. Qué bueno que ya estás por aquí. Un fuerte abrazo a toda la familia. Muchas gracias. Y los que nos siguen en YouTube, Dios los bendiga. Muchas gracias. Comparte este material. Sé que es un material que puede ayudar a muchísima gente. Muchísimas gracias y que tengan una semana llena del poder de Jesucristo.